Bueno, en este apartado quisiera abordar algunas experiencias internacionales en el combate a la corrupción, concretamente en si existe acción colectiva o cómo se generan las condiciones para la acción colectiva en el combate a la corrupción. Bueno, primero pues quisiera definir qué entendemos por acción colectiva. Acción colectiva es cuando distintos actores proveniendo de sectores diferentes se unen y están dispuestos a cooperar para lograr un objetivo común, un objetivo compartido. Hay distintos análisis que han estudiado las formas de acción colectiva en movimientos sociales y también hay estudios recientes que han tratado de entender por qué se detonan estas movilizaciones en cuanto a exigir combate a la corrupción, si son casos aislados, si son movilizaciones que buscan reformas, si se puede hacer un análisis comparado en donde se encuentren cuestiones en común, si son una serie de factores las que propician que estas movilizaciones se desarrollen y bueno, sobre todo, cuáles han sido los resultados. Un análisis hecho por el grupo Anticorp, que se encuentra en la Universidad de Hertie, que se está auspiciado principalmente por la Universidad de Hertie, ha tratado de entender las características, las condiciones en las cuales se desarrolla esta acción colectiva y básicamente hay coincidencias en determinar que el tipo de corrupción de ventanilla, el tipo de corrupción que se da cuando un ciudadano necesita acceder a un trámite y no le queda de otra más que pagar una mordida o acudir a un intermediario, pues es el que más daña no solo la imagen de los gobiernos, sino la legitimidad y a la población en general. Son los que más fácilmente pueden movilizar. El otro tipo de corrupción más sistémica, más enraizada, más de redes, más financiera, en donde se saca un provecho personal o un provecho de grupo o un provecho de sector, es más difícil que movilice. Primero, porque no se tiene detectado concretamente los daños que generan en la sociedad en general y por otro lado, porque los actores que se movilizan no ven o no entienden o no pueden proyectar una colaboración con los sectores que intervienen en estos actos de corrupción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a obras públicas, me refiero a contrataciones, me refiero a acceso a cargos públicos. Si hay un actor que decide denunciar este hecho, por ejemplo, una licitación amañada, es muy difícil que otros homólogos de su sector o de la ciudadanía se quieran movilizar con él porque, por un lado, se pueden sentir o se pueden ver excluidos de licitaciones futuras. Por otro, hay quienes piensan que esas son las reglas del juego y que hay que jugar con esas reglas, ven que no tiene sentido, no hay ningún provecho, o bien, cuando se trata de crimen organizado, pues se pone la vida en peligro si no estamos en un entorno de Estado de Derecho. Entonces hay varios factores que intervienen en análisis de acción colectiva y resultados y que hay que considerar al momento de hablar de movimientos sociales en contra de la corrupción. ¿Cuáles son las condiciones generales o los casos que hemos visto recientemente? Hemos visto que es más fácil que haya acción colectiva contra la corrupción cuando hay un marco de acceso a la información establecido y aunque no sea plenamente ejercido por toda la población, bueno, pues que ya exista el derecho a saber, un reconocimiento del derecho a saber y que se pueda acceder a información valiosa, información que nos permita conocer de casos, que nos permita evaluar la gestión de los gobiernos, que nos permita acercarnos a los asuntos públicos con mayor facilidad.
Quisiera recordar las cifras y las estadísticas que se dieron a conocer este año, el Día Internacional del Derecho a Saber. El Día Internacional del Derecho a Saber fue el 28 de septiembre del 2018, el último. Y bueno, ¿qué estadísticas se dieron a conocer en concreto por la organización Artículo 19? Bueno, en las estadísticas internacionales tenemos que hoy en día el 90% de la población mundial, el 90% es bastante, vive bajo un régimen en donde ya sea que se reconoce el derecho de acceso a la información en las leyes o las constituciones, o bien que sí existe un acta, un parámetro, algo que dice que el derecho de acceso a la información es un derecho universal y fundamental. En este sentido, 118 países cuentan hoy en día con una norma que reconoce el derecho de acceso a la información. 75 países forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto fue este movimiento pronunciado y promovido por el expresidente Obama, el expresidente americano, en donde se trató de promover que los distintos gobiernos adquirieran compromisos de apertura de información de utilidad social con organizaciones de la sociedad civil. Esta serie de compromisos se hicieron principalmente a nivel nacional, no a nivel subnacional, pero el aprendizaje de 2009 hasta ahorita, casi 10 años, pues ha generado acciones, ha generado sinergias, ha generado herramientas para que los gobiernos a nivel subnacional adquieran y experimenten compromisos y acciones con organizaciones sociales para poner, utilizando las nuevas tecnologías, información de utilidad social a disposición del público. Ya no se trata de una respuesta reactiva a solicitudes de información o punitiva, sino simplemente tratar de diagnosticar cuáles son las necesidades de información de la población, qué es lo que la población necesita saber o busca por lo general para ponerlo a disposición del público en formatos abiertos, utilizando herramientas y divulgándolo para que la sociedad haga lo que mejor le convenga con esa información y teniendo compromisos y formas de seguimiento muy concretos. Una de estas iniciativas, por ejemplo, ha permitido abrir a la población información sobre beneficiarios de programas sociales, ha puesto a disposición de la población, por ejemplo, en Gran Bretaña, información sobre obra pública y costos de las obras públicas y formas de licitación, georreferenciándolas, ha puesto a disposición del público información, por ejemplo, sobre medicamentos, sobre qué tantos medicamentos y en dónde se pueden encontrar. Esto se ha hecho mucho en Costa Rica, en una base de datos que es renovada periódicamente. Este tipo de ejercicios han permitido, por ejemplo, lo conocido como fast checking. ¿Qué es esto del fast checking? Son ejercicios en los cuales se puede verificar si la información que está dando un gobierno o un actor relevante es cierta o no, poniendo las fuentes de información. Esto se ha hecho en países como Brasil, en países como Colombia e inclusive en México lo hemos visto en la última elección, en el último proceso electoral, en donde las autoridades, el Instituto Nacional Electoral, promovió la existencia de estas plataformas. Entonces, bueno, tenemos también, según las últimas estadísticas, que 46 países, si no tienen leyes, tienen acuerdos de acceso a la información y que 90 países de los 118 que mencioné reconocen a nivel constitucional el derecho de acceso a la información.